Bienvenidos a una nueva entrada de Diario de un desastre sobre ruedas. Y pues bueno, creo que ya pudimos platicar de diferentes temas, ya les puedo compartir mi ideología acerca de algunas situaciones que la mayoría de nosotros vivimos. Sin embargo, creo que les debo una presentación propia y sobre todo una explicación de este espacio como tal. Para empezar, me presento formalmente. Soy Fernanda Ruiz Aguilar, a servirle a Dios y a usted, ¿verdad? Ferni para ustedes, para mis amigos, orgullosa chihuahuense, nací en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el 9 de diciembre de 1986, pero a la vez soy orgullosa juarense, porque desde pequeña, desde alrededor de los 3 años, esta ciudad me ha adoptado y sin ella no podría escribir la historia que se ha escrito hasta el día de hoy. Y pues, ¿quién es Ferni Ruiz? Es una soñadora que nació con una discapacidad motriz, que nació antes de lo planeado, terca como siempre desde bebé, decidí adelantarme, y una pequeña que nació con todo en contra, con todos los pronósticos de los doctores, de los familiares en contra, porque no creían que fuera a sobrevivir. Ya algunos años después, 28, ahora que estamos a 30 de junio del 2015, 28 años después, pues soy testigo viviente de que nada está escrito en realidad y que una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que te tiene preparado un ser superior o la vida. Entonces soy una eterna soñadora, una eterna guerrera y sobre todo que ha podido crecer llena de amor, llena de aceptación y llena de oportunidades de soñar. Entonces eso es lo que quiero hacer con este espacio, que ustedes como yo soñemos en grande y nos demos cuenta que no hay límites para hacer esos sueños realidad. Considero que, aunque suene muy trillado, la típica frase de la discapacidad existe solo en una mala actitud, creo mucho en ello. Creo que las cosas que definen tu vida no son las situaciones, sino son la actitud con la que sales o te sumerges en ellas. Así que los invito a que a través de este espacio nos llenemos de positividad. A través de este espacio podamos recordar que todos somos soñadores y se puedan ver en este espejo y recordar que si esta niña que nació con todo en contra hoy en día puede hacer sus sueños realidad, puede ayudar a gente, puede llegar a ustedes, a demás corazones, ustedes que nacieron con todo a favor, ¿hasta dónde pueden llegar? Así que les invito a que junto a mí aprendamos a soñar mediante este espacio y podamos sobre todo volar juntos. Una frase de mi autoría que me gusta mucho repetir es: si yo que nací con las alas rotas aprendí a volar, ustedes que nacieron con el viento a favor y pueden extender sus alas, ¿hasta dónde podrán llegar? Así que los invito a que juntos seamos un equipo de soñadores y emprendamos el vuelo, y los invito pues a que se unan a mi vuelo también. Los quiero mucho, esperen muchos más videos y los agradezco enormemente el que cada semanita, ya sea 1, 10, 20, 100, mi mamá, mi tío, quien sea que vea este vlog, me permite entrar a sus hogares. Así que les mando un besote, que tengan muy bonita semana y recuerden seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, para que les pueda llenar de alegría y cosas locas por varios medios cibernéticos. Los quiero mucho, bandita. Nunca cambien mal en mí. Esténse positivos.